que está en 1 Corintios 15, que Pablo la repite allí. Y yo quiero hablar del cuarto día, aunque sabemos que Cristo resucitó al tercer día, por supuesto, y es nuestra victoria, también una victoria real. La Navidad nos recuerda el nacimiento de Cristo y la preparación para el mayor de los encuentros a través de la historia. No era un partido de fútbol, no se le puede comparar con eso ni con nada. Era el mayor de los encuentros cuando Cristo nace y comienza la preparación del mayor de los encuentros y de una victoria real, una victoria visible a través del Hijo de Dios que estaba naciendo y que comenzó a ser preparado para ir a la cruz y vencer allí y darnos a nosotros una victoria real. Vamos a ver ahí acerca del cuarto día. Entonces, dice el versículo 1, pasadas estas cosas, ¿sí lo tiene? Aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, que era el rey de ese momento. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí que están en Hazeson Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. ¿Sí está conmigo? ¿Me ayuda a leer los que siguen? Ajá. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaban allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá.
Y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. ¿Por cuántos días estuvieron recogiendo el botín? Dice, y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque Dios le dio paz por todas partes. Hasta allí. Hasta allí nada más. Todavía continúa hablando acerca de Josafat. Adelante dice que él tenía 35 años cuando comenzó a reinar. Quiero hablarte entonces acerca de ese encuentro que sucedió hace muchos años, que fue una batalla, una pelea. Hay peleas, hay batallas a las que tú no tienes que llevar a cabo, ¿verdad? En las que tú debes de esperar, dejar que Dios pelee esas batallas. No en todas las batallas te tienes que involucrar. Esta es una de las mayores batallas a lo largo de la historia, en las que tú y yo no hemos tenido que pelear en ningún momento, no hemos tenido que hacer nada, y esa es la de Jesucristo contra el pecado. Ahorita lo vamos a concluir, vamos a seguir comentando más acerca de esto. Esta historia habla de un rey joven, ¿verdad? 35 años. Josafat, que quiere decir los juicios de Dios, eso significa el nombre de Josafat. Y Dios estaba trayendo un juicio, no solamente sobre su pueblo, porque así siempre comienza, ¿verdad? Por la casa de Dios. Cuando Dios quiere hacer algo, comienza por nosotros, por su casa. Comienza a tratar con nuestra vida, comienza a hablar a nuestro corazón. Y entonces, en este momento, trae un juicio contra naciones, contra los hijos de Amón, dice aquí, ¿verdad? Contra los de Moab, ¿sí? Ellos eran un lugar, una nación. Cuando Israel iba caminando por el desierto, tenían que irse abriendo paso. Y uno de los lugares por donde tenían que pasar para llegar a la tierra prometida era por ese lugar donde vivían ellos, Moab y los hijos de Amón. Y cuando estaban a punto de pasar por ahí, Dios les dijo ahí en el desierto al pueblo de Israel, no pasen por ahí. Pero si pasaban por ahí, ellos pensaban que iban a cortar camino.
Y Dios les dijo, no, no pasen por ahí. Y entonces esas mismas naciones o esas mismas tribus, en este tiempo, en el de Josafat, quisieron venir y tomar la tierra prometida, poseer la nación de Israel y sus ciudades, poseer y derrotar al pueblo de Dios. Y eran millones, dice ahí, bueno, eran mucha gente, miles, pues. Era muchísima gente y ellos se vieron pocos, ¿verdad? Una parte del reino de Dios se vieron pocos para enfrentarlos. Josafat era un rey joven, pero era un rey que sabía acerca de las batallas, acerca de los encuentros. Él conocía acerca de estrategias también. Pero en esta batalla en la que se levanta Amón y se levanta Moab y se levantan otras personas para venir a pelear contra ellos, él siente miedo. Y es una batalla que aunque él siente miedo, pues necesita luchar, necesita pelear. Pero antes de pelear y antes de involucrarse en ese encuentro, en esa batalla, en esa lucha, él viene a Dios. Por cierto, dice la Biblia que había un atrio nuevo, había un lugar nuevo que recientemente o algunos años atrás se había vuelto a reedificar, el templo de Salomón. Y él tenía un lugar donde venir y donde clamar a Dios, porque desde que se hizo el templo de Salomón, ellos hicieron un pacto con Dios y dijeron, en esta casa, en ese templo físico, si nosotros te buscamos, tú nos vas a oír, ¿verdad? Y él se acordó de eso y entonces antes de venir a esa batalla, antes de entrarle, antes de luchar, antes de pelear, él ora a Dios y recuerda todas las cosas que Dios ha hecho. Recuerda muchos encuentros anteriores, recuerda los de sus antepasados, los israelitas contra Egipto, por ejemplo. Y dice, siempre estuviste ahí y siempre le diste la victoria a tu pueblo. Él sabe que Dios es un Dios estratégico, un Dios de victorias, un Dios de peleas, de batallas, pero sabe que Dios siempre gana. Y entonces él lo busca, ¿verdad? Busca el mejor director técnico en su vida para tener ese encuentro. Y entonces va con Dios y le recuerda todo lo que él ha hecho. Y Dios oye su oración, porque él está con un corazón dispuesto. Dice la Biblia que se humilla, porque tiene enfrente un encuentro, una batalla, la cual él sabe que puede perder. Él sabe que va a perder. ¿Te has encontrado frente a una batalla en la que tú sabes que vas a perder? Tú sabes que tú no podrás hacerlo, no vas a poder ganar, a menos que vengas a Dios. A menos que clames a Dios. Tú sabes en medio de un encuentro de cualquier tipo, de cualquier batalla, que eres menor, que hay cosas más grandes, pero tú eres así solo. Pero si estás en Dios, si estás en Cristo, tú sabes que tienes la victoria en tus manos, por medio de Dios. Así que él viene y ora a Dios y le dice, ayúdanos, mira, ellos son demasiados, nosotros somos pocos, pero tú siempre has dado la victoria a quien viene a ti. Y él pregona ayuno en su pueblo. Todos se humillan, todos vienen con Dios, le entregan su vida y le dicen, es cierto, este encuentro no lo vamos a poder ganar, te necesitamos. Y entonces Dios les escucha, porque Él siempre escucha nuestras oraciones. ¿Sí? Dile al que está a tu lado, Dios siempre te escucha. A veces parece que Él no escucha, ¿verdad? Parece que Él está como que se queda callado y no nos está escuchando. Bueno, en este encuentro de Josafat, se levanta allí un profeta en medio de ellos, me parece que es Jaziel. Se levanta ese profeta y habla y les dice, vayan, yo les he entregado en sus manos a ellos, yo los voy a derrotar, ustedes confíen. En esta ocasión Él les dice por medio de la palabra de Dios, en esta batalla específicamente ustedes no van a tener que hacer nada. Hay batallas entonces en las que no vamos a hacer nada, en las que Dios va a pelear por nosotros. Y hay momentos en las que sí vamos a hacer algo. Pero en esta, en la de Josafat y en alguna tuya, va a haber ocasiones en que le tendrás que dar a Dios el chance, el lugar, para que Él tome el control de esa batalla. Y seguramente que vas a tener
la victoria. Entonces viene el profeta y les habla, les da una palabra, todos se ponen muy contentos, se ponen delante de Dios, dice, y estaban allí con sus niños, con sus mujeres, con sus hijos, estaban todos reunidos como familia. Y a mí me recordó esa parte lo que estamos celebrando todo el tiempo, ¿verdad? Sobre todo en estas fechas históricas para muchos, para nosotros, una verdad en el Espíritu, que Cristo Jesús vino al mundo, hermanos. Y así que estaban todos ahí puestos de pie, dice la palabra de Dios. Los animó el rey, se inclinaron ellos, Josafat, y todos los moradores de Judá, dice, se postraron delante de Dios cuando oyeron la palabra del profeta y adoraron a Dios, ¿verdad? Y se levantaron los hijos de Coat, de Coré, para alabar a Dios. Dice aquí, con fuerte y alta voz. Estaban alegres, estaban contentos, estaban celebrando la victoria que Dios ya les había prometido. Y todavía no habían ganado, o sea, todavía no se veía nada. Pero ellos ya estaban confiando en que Dios les había dicho que ganarían esa victoria, esa batalla, que tendrían la victoria en esa batalla. Así que dice que se levantaron de mañana en el versículo 20 y salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estaba en pie y habló a Judá, los animó y les dijo, crean en Dios y van a estar seguros, crean a sus profetas y van a ser prosperados. Dios habla a través de sus profetas y todo lo que Dios dice a través de su palabra, vamos a poder estar seguros y vamos a ser prosperados. Y dice que tuvieron un consejo, una reunión, una junta. Y él era un hombre que conocía acerca de las batallas, de las estrategias bélicas, de las guerras, ¿verdad? Y cualquier hombre estratega, cualquier hombre que tuviera un gran ejército, porque eso es lo que tenía Josafat, sabía que siempre en la guerra a los de adelante, a los que tenía que poner al frente eran los más altos, los más fuertes, los más diestros en las armas, con las armas, los más equipados, los más inteligentes, los más buenos pues para la guerra, ¿verdad? Eso lo sabía este rey y cualquier hombre que tuviera una guerra en su país. ¿A quién ponían enfrente? A los más buenos. Dile al que está a tu lado, tú eres uno de esos. ¿A quién va a poner Dios? Te va a poner a ti en una batalla. Pero escucha bien, él en vez de eso, en lugar de poner a ese tipo de hombres guerreros, ¿qué dice ahí la Biblia? Ellos tuvieron una junta y puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada. Lo primero, o sea, sí hubo gente armada, por supuesto, pero lo primero que puso fue gente que cantara alabanzas a Dios. Mientras la gente armada salía, primero, lo primerito que nosotros tenemos que hacer frente a una batalla, sobre todo que ya sabemos que en la que Dios nos ha dado la victoria y que Dios nos dijo, tú estate tranquilo, yo voy a pelear. Lo primero que debe haber es alabanza, diga conmigo alabanza. Lo primero que se deja ver en la persona cuando ha dejado de confiar en Dios es que deja de alabar a Dios, deja de reconocer a Dios, deja de reconocerle como el rey de su vida, como el Señor de su vida. Y es lo primero que Josafat pone, gente que cantara alabanzas, ¿verdad? Y las alabanzas que puso aquí a que cantaran tenían que ver con la misericordia de Dios. Dice que esas alabanzas tenían que decir, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Hay muchas alabanzas bonitas, pero las que ellos tenían que cantar en ese momento tenían que decir, glorifiquen a Dios, porque su misericordia es para siempre. Es decir, alabanzas de reconocimiento al Rey, de un reconocimiento de su grandeza, de su poderío y por supuesto de su gracia, de su misericordia, como dice la Biblia, su misericordia es nueva cada mañana. Así que eso era lo que cantaban los señores antes
del encuentro o de salir al encuentro. Había gente armada, sí la había, pero lo primero fueron alabanzas. ¿Qué es lo que tú haces cuando tienes un problema? ¿Alguno está desanimado? Dijo Santiago. Cante alabanzas, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando estamos preocupados? ¿Qué es lo que nos viene a la mente y al corazón? Josafat entendía que frente a una batalla que Dios iba a pelear por ellos, lo único que podía hacer era cantar alabanzas. Es lo único que ellos tenían que hacer. No tenían que pelear, no tenían que buscar una estrategia, Dios se la dio. Por supuesto que existen estrategias que Dios tiene. Lo único que tenían que hacer, o su trabajo, el papel que tenían que desarrollar era un papel de adorador. El trabajo que tenían que hacer era adorar. Solamente adórale. Es lo que Dios está diciendo a Josafat y es lo que Josafat repite a todo el pueblo. Solo vamos a alabarle porque Dios va a pelear por nosotros. Dile al que está a tu lado, solo tengo que alabarle a Él, ¿verdad? Vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud. Bueno, eso fue antes todavía. Dice que cuando ellos comenzaron en el 22, comenzaron a entonar cantos de alabanza. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Dios trae confusión cuando tú alabas el nombre de Él sobre aquellos planes, aquellos pensamientos del enemigo que se levantan contra ti. Surge una confusión de parte de Dios. En el momento en que tú comienzas a cantar alabanzas a Dios, es el momento de Dios venir y hacer fluir sus estrategias. Dice que todos ellos se confundieron, hubo confusión y se mataron unos a otros. Tanto era la confusión. Dice que ellos ya tenían emboscadas para el pueblo de Israel. O sea, hay planes siendo preparados a nuestras espaldas. El enemigo, y hablo de a lo que tú llames enemigo, lo que sea enemigo para ti, ¿verdad? Te prepara una emboscada por detrás o por donde tú ni te lo imaginas. Pero ese es el enemigo. Tú y yo no lo imaginamos, no lo sabemos, no sabemos por dónde llegará, pero Dios sí sabe. Y mientras ellos preparan una emboscada, dice la palabra de Dios, que Dios trae confusión sobre ellos. Cuando nosotros comenzamos a alabar su nombre, cuando comenzamos a reconocerle. Y alabanza, aunque tiene que ver con música, con canciones, tiene que ver también con en quién tú crees en el momento de la batalla o del encuentro, de la pelea. ¿En quién has confiado? ¿En quién has puesto tu confianza? ¿En Dios? Entonces tu alabanza la darás a Él. Tu reconocimiento será para Él en todo momento. Y no habrá por qué peleéis, dijo Moisés a los israelitas en Deuteronomio. Aquí también nos está diciendo lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel. Bueno, en este caso a una de las tribus, una de las áreas del reino de Israel, al mando de Josafat, pero Josafat siendo guiado por Dios. Le dijo, no temas. Y ellos comenzaron a alabar, y en el momento en que comenzaron a alabar a Dios, dice que ellos se confundieron y comenzaron a atacarse entre ellos. Dice que ellos miraron, llegó Judá a la torre del desierto y miraron hacia la multitud. Ya la habían visto la multitud, ya habían visto el tamaño del equipo y era el equipo, el ejército contrario, era un gran ejército. Por eso tuvieron miedo, porque el problema y la situación no era tan fácil. Humanamente no era tan fácil, pero acuérdese que para Dios no hay imposible. Así que ellos los vieron de pie, listos, y tuvieron miedo. Pero ¿qué pasó cuando hubo confusión y se mataron unos a otros? Dice que volvieron a mirar hacia la multitud.
¿Y cómo la miraron? Estaban muertos. Todo el ejército estaban o yacían en la tierra, dice la Biblia. Estaban derrotados. ¿Quién los había derrotado? Dios. ¿Tuvieron que hacer algo ellos? Otra vez, las batallas, o hay batallas en las que tú no te puedes involucrar, sino que tienes que darle el lugar a Dios. No podrás. Y esta es una de las mayores batallas, la que estamos viendo, y en un momento más con otros versículos. Dice aquí que vinieron Josafat y su pueblo a despojarlos cuando ya los vieron que yacían en la tierra muertos. Hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, vestidos como alhajas preciosas, y tomaron para sí tantos que no los podían llevar. El botín era muy grande. Había un gran botín que ellos no habían ganado por sí mismos. No habían hecho absolutamente nada, no habían levantado una espada, no habían tirado una flecha, no tenían un arco allí que hubieran usado. Todo lo que tenían ni siquiera lo habían usado. Y Dios les estaba dando una victoria que era real. La victoria que Cristo te da es una victoria real. Es una victoria para ti, es una victoria que existe. No es una ilusión, o sea, que tú hayas derrotado, que Dios lo haya hecho por ti, al enemigo, al pecado, es algo real, no es un cuento. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Puedes mirarte esta mañana y quizás estás pasando por un momento de batalla, de lucha, pero hay una lucha, un encuentro que ya se llevó a cabo y que es real, y es de Jesucristo luchando por ti en la cruz y yendo a morir por ti y por mí. Fue una batalla real donde el enemigo también dice, Colosenses capítulo 2, que los principados y las potestades fueron exhibidos públicamente, ¿verdad? Y fueron derrotados en aquella cruz. Tú y yo no tuvimos nada que hacer. Dice aquí que en esta batalla el botín era tan grande que por 3 días, se tardaron 3 días en levantarlo, en levantar las joyas, los vestidos y todo lo que llevaban. Los amonitas, los moabitas. 3 días, ¿verdad? Esa fue la batalla de Jesús en la cruz. Él fue a la cruz, fue sepultado porque murió en aquella cruz y hasta el 3er día resucitó. Pero cuando Él resucita, el botín fue tan grande, ¿verdad?, que te bendijo a ti sin tener que hacer absolutamente nada. Dice que se tardaron aquí 3 días. Cuando Pedro, en Mateo, vamos a ver, espérenme tantito, Mateo capítulo 16 me parece. Mateo capítulo 16, yo le digo el versículo ahorita. Del 21 al 23, Jesús tiene que ir a Jerusalén a tener ese encuentro, dice la palabra de Dios, esa batalla. Tiene que ir allá y se encuentra con un Pedro. Le habían llamado Simón y Jesús le puso Pedro. Y le dijo, te vas a llamar Pedro. Por medio de una revelación que él tuvo, conoció al Cristo. Cuando él dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién, para ustedes, quién soy yo? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús está a punto de ir a Jerusalén, porque se va a llevar a cabo una batalla que ya está ganada. Y Pedro le dice, ¿a dónde vas? Y Jesús le dice, donde yo voy, tú no puedes venir. Sí, dice así esos versículos del 21 al 23. Tú no puedes venir ahora, pero me seguirás después.
Y le dice, yo daría por ti la vida, le dice Pedro. Y le dice, me vas a negar, le dice Jesús, ¿verdad? Hay batallas en las que nosotros vamos a perder si lo hacemos nosotros. Hay batallas como esta en la que Cristo solamente podía ir a morir en la cruz y vencer el pecado para nosotros y por nosotros. Tú no puedes. Muchas veces tú puedes ir a intentarlo en tus fuerzas y decir, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr, y no lo vas a lograr. Por eso Jesucristo le dijo a Pedro, ¿verdad? No puedes ir conmigo ahora. ¿A dónde iba Jesús? A morir en la cruz. Y le dijo, tú no puedes hacer lo mismo que yo. En esta batalla solamente yo la puedo ganar, pero a tu favor. La puedo ganar y la voy a ganar para ti. Así que donde yo voy tú no puedes venir ahora, le dijo. Me seguirás después. Ya que Cristo murió en la cruz y nos dio la mayor de las victorias sobre el pecado, entonces ya podemos tener algunas batallas, ¿verdad? En las que Dios sabe que nos va a meter para hacernos crecer, para llevarnos a madurar en la vida, para formar carácter y formar a Cristo en nosotros. Pero la primera batalla, la más grande, el primer encuentro que fue contra el pecado, no podíamos, nadie podía. Nadie lo podía hacer. Tú puedes hacer ahora todo lo que tú quieras. Cuando estás frente a una tentación, ayunar. Ellos ayunaron algunos días, Josafat y el pueblo. Pero ellos no ganaron la batalla porque ayunaron. También oraron, pero tampoco ganaron la batalla porque oraron. No significa que no oremos y ayunemos. Ellos ganaron porque oyeron la voz de Dios a través de su profeta que les dijo, no van a pelear ustedes. Así que puedes orar y ayunar, pero ¿cuántas veces hemos orado y ayunado y nos encontramos en la misma batalla y volvemos a perder? Porque te olvidas que hubo un partido, un encuentro, una batalla que alguien ya ganó por ti. La mayor de las batallas, la mayor de las victorias. Cristo Jesús muriendo, siendo sepultado y resucitando al tercer día. Por ti y por mí. Para ti y para mí, para todos nosotros, para todos los que crean en Él. Así que estamos allí con un Pedro que piensa que puede ganar, pero nunca pudo ganar. De hecho, Jesús le dijo, no vas a poder ganar. Estás diciendo que puedes dar tu vida por mí, pero me vas a negar 3 veces. Y Pedro le negó y se acordó de las palabras de Jesús. Porque esa batalla no la podía ganar Pedro. Es más, Pedro nunca pudo cambiar. Trató de ser diferente, sacó su cuchillo, su espada cuando vinieron a prender a Jesús, le cortó la oreja a uno de los soldados que venían y nunca pudo cambiar. Hasta que tuvo un encuentro con Cristo y supo que el único que cambia, que gana las batallas más grandes, se llama Dios, se llama Jesucristo. ¿Con qué estás peleando esta mañana? No sé con qué puedes pelear, pero hay algunas cosas que tienes que dejar de hacer. Entregarle solamente tu vida te llevará a la victoria. Entregarle tu vida a Cristo. Tu batalla puede ser con una persona, tu batalla puede ser contra el pecado, contra alguna enfermedad, tu batalla puede ser contra tus pensamientos o los míos. Nuestra batalla puede ser contra el jefe del trabajo, contra el vecino, contra alguien. Pero si ya te diste cuenta que no vas a poder, entrégale tu vida a Dios y tu alabanza a Él. Y Él se va a encargar de llevarte a la mayor de las victorias que ya nos dio en la cruz del Calvario. Amén. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Pedro le dice, no permitas que eso te suceda, Señor, no vayas para allá. Y ahí es donde el Señor usa algunas palabras. O es San Juan 13:36 el que les había dicho de Pedro hablando con el Señor, diciéndole, me equivoqué en las citas, diciéndole, ¿a dónde vas? Y él le dijo, donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora. Y en Mateo 16,
es donde Pedro le dice al Señor: no dejaré que vayas, no permitas que esto te suceda, Señor. Porque él dijo: voy a ir y me van a matar allá. Era parte de la batalla. Y Pedro está preocupado y le dijo: no permitas que eso te suceda, Señor. Y él le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así que estamos viendo allí cómo las batallas se vuelven en batallas de Dios, sobre todo las batallas que Dios sabe que no ganarás. Pedro en ningún momento había ganado ese tipo de batallas. Toda su vida batalló con su carácter o su personalidad, con su entusiasmo, batalló con su forma de pensar, batalló con todo en la vida, hasta que Cristo vino y lo bajó de esa barca y le dijo: sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. Hasta ese momento Pedro comienza a rendirle su vida a Dios y él entiende que Jesús tiene que morir por sus pecados para él poder ser transformado en una nueva creación. Es hasta que estamos en Cristo y hasta que estamos en esa fe de su muerte y de su resurrección que somos nuevas criaturas, dijo Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, segundo a los Corintios 5:17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es hasta que estamos en Cristo que nosotros ganamos esa batalla en la que somos transformados a su imagen por su palabra, por escuchar su voz, por tener una relación con Él. Y allí en ese templo, Josafat, él sabe cómo orar, sabe, necesita oración, sabe que tiene que humillarse. Y allí en aquel templo, en aquel atrio nuevo, él tiene una comunión con Dios. Tiene una petición, Dios lo oye, le da la victoria. Y tan grande es el botín que recibe, tan grande es la victoria que obtiene, que recoge el botín por 3 días. Es demasiado, ¿verdad? ¿Cuánto se tarda usted por recoger su casa? Normalmente después de un día de mucho ajetreo y de trabajo. ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto tiempo tarda en ir y que le den lo que ha ganado en la semana? Bueno, este botín era tan grande que tardó 3 días. Jesucristo estuvo allí. Cuando la gente le pide señal en el Nuevo Testamento, danos una señal de que eres hijo de Dios, Él les dice: no les será dada señal, sino la de Jonás, que estuvo en el vientre de aquel pez, en el estómago de aquel pez. 3 días allí estuvo Jesús y el botín fue tan grande, y dile al que está a tu lado: tú eres ese botín que Jesús ganó. Dice la Biblia en Hebreos que cuando Jesús ascendió, Él llevó muchos hijos a la gloria. Reunió un gran botín en esos 3 días. Murió y resucitó. Y cada uno de nosotros formamos parte de eso precioso que Jesucristo recogió. Pero no comenzamos así, para Él sí valíamos. Pero nuestro estado en el Espíritu, dijo Pablo en 1 Corintios, era de lo más vil, de lo más menospreciado, de lo vil del mundo escogió Dios, de lo menospreciado, de lo que no era. De ahí recogió todo ese botín Dios para convertirnos en piedras preciosas, en personas a su imagen, restauradas a su imagen, a su semejanza. Personas que están siendo restauradas y que están reconociendo, están alabando a Dios porque están reconociendo que Dios es el único que nos da la victoria en esa área. Si ya peleaste demasiado contra el pecado y sientes que no te puedes, hay alguien que ya ganó, creo que no lo sabías. Hay alguien que ya ganó esa batalla. Hay alguien que ya recuperó todo, lo recuperó todo y se llama Jesucristo. Y Él está aquí esta mañana. Pero terminamos con esta parte que dice, aquí en el versículo 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarnos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí tantos
que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Beraca significa bendición. Y por esto llamaron el nombre del paraje el valle de Beraca hasta hoy. El valle de la bendición. El 4.º día, diga conmigo el 4.º día. A veces estamos en el 3.er día, toda la vida, nuestra vida depende del 3.er día, o sea, el día que Jesús resucitó. Por supuesto que depende nuestra vida de ese día. Pero tú te tienes que levantar para bendecir a Dios. No te tienes que quedar allí. Mucha gente sabe que Jesucristo nació. Muchas personas saben que Él fue sepultado y que Él resucitó, pero no llegan al valle. O sea, no hay una alabanza que salga de su boca para Dios, porque le ha salvado. Pero ellos llegaron hasta el 4.º día y le pusieron un nombre a ese lugar, el valle de Beraca, donde bendijeron a Jehová, donde dijeron: Señor, tú eres bendito, muchas gracias porque me salvaste. No estaban diciendo: quizás nos vas a salvar, quizás me quieres ayudar. No, estaban diciendo: gracias porque ya lo hiciste. Ya derrotaste al pecado por mí, me perdonaste y me limpiaste con tu sangre. Eso estaban diciendo en el 4.º día. Gracias por lo que has hecho en mí, no por lo que vas a hacer. Por supuesto que Dios va a seguir haciendo cosas, sino porque algo ya sucedió, algo que yo no podía. Tú ya lo hiciste y yo no tuve que hacer nada, solo creer en ti, creer a tu palabra y alabarte. Ese es la gente del 4.º día, que está listo para alabar a Dios. Un último versículo está en 1 Corintios, capítulo 15, por favor. ¿Por qué se lo voy a leer si usted ya se lo sabe? ¿Será cierto lo que yo estoy diciendo o me lo inventé? Además os declaro, versículo 1, 1 Corintios 15. ¿Ya lo tiene? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ese es el evangelio que nosotros creemos. Por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Esa palabra la tenemos que retener, que seguir creyendo y que seguir alabando a Dios. Porque primeramente os he enseñado, ¿qué palabra? Ahí está la palabra. ¿Qué les enseñó? Ahí está lo que les enseñó. Lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo? Conforme a las Escrituras. O sea, no estaba inventando nada Pablo ni nosotros. Dice, tuvo un encuentro, tuvo una batalla donde tú no peleaste. Te quedaste acá. Y aunque no peleaste, Él te llevó a ese encuentro. Y tú con Él y yo morimos en aquella cruz. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué más dice el 4? Cristo dice aquí que fue sepultado después de que murió por nuestros pecados, que además resucitó al 3.er día conforme a las Escrituras. Está diciendo, esa batalla Él la llevó a cabo, Él la ganó por nosotros. Y aunque nosotros no peleamos, Él nos llevó allí y nos hizo morir con Él. Pero también al 3.er día nos hizo vivir con Él y para Él. Así que tú y yo vivimos para Él. Gracias a Dios por esa batalla que Él ganó, por esa pelea que Él tuvo y en la que tú no tuviste nada que hacer. Y si seguimos orando en ocasiones, Señor, ¿cómo le voy a hacer? No puedo, no. Por eso Dios fue a pelear esa batalla, porque tú y yo no podemos. Hay batallas en las que no vamos a poder. Y no me refiero a que no te puedes esforzar y que no le puedes echar ganas. Yo me refiero
Aquí hubo alguien que ya venció el pecado, que derrotó la muerte y nos dio vida. Él la peleó esa batalla que nadie podía ganar, ni haber ganado, solamente Él. Y Él está aquí esta mañana. Y su victoria es real. Su victoria es real, es reciente, es válida en este momento. Cualquiera que sea tu batalla esta mañana, lo único que tienes que hacer, si sabes que no vas a poder, que no podrás, alabar a Dios solamente. Lo único que tenemos que hacer es alabar a Dios. Te la has pasado orando muchas veces y peleando y no sucede nada. Porque el cuarto día debes de reconocer que Dios ha hecho todo. Tienes que llegar a ese momento y decir: Dios, me abandono en tus manos. Dice esta alabanza que cantamos esta mañana: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer tú? No puedes hacer nada. Lo único que sí puedes hacer es alabarle, ¿verdad? Te puedes morir. Hubo hombres en la vida que no eran cristianos, que ayunaron, que protestaron con ayunos y dejaron buenos pensamientos, pero nunca trajeron vida a la humanidad. El único que trajo vida para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú crees en esa victoria? ¿Crees en ese encuentro? Millones de personas se reunieron físicamente o presencialmente para ver un partido de fútbol hoy, y otros millones lo vieron por televisión, solo para ver un encuentro de 24 jugadores donde uno se llevó el premio y todos se fueron felices a su casa y después nada sucedió. No quiere decir que sea malo. Nos emocionamos, ¿verdad?, con esos encuentros. Pero estamos aquí pocas personas en las que estamos disfrutando de un encuentro de hace 2000 años, en los que hubo una victoria para todos nosotros. Y no tuvimos que viajar. Él nos llevó allá. Todavía ni habíamos nacido y Él ya pensaba en nosotros. Ya pensaba en tu situación, en tu vida, en muchas cosas que te desanimarían, que te harían vivir en muerte, que te harían pensar no puedo, y eso es cierto. Te llevó y está aquí esta mañana para decirte que Él te dio la victoria, que eres su hijo y Él es tu Padre y que lo hizo por ti porque te ama. Ponte de pie, por favor. La Navidad no se trata solamente del nacimiento, por supuesto Navidad, nacimiento. Navidad tiene que ver con el comienzo de un encuentro que se llevó a cabo y con el término o el final de bendición, de victoria. Así que Dios está con nosotros, nos ama. Si estás antes que termine el año, si estás tú o has estado batallando con algunas cosas, ¿por qué no las dejas en las manos de Dios? Y le dices: ¿sabes qué? Yo no voy a discutir. ¿Has escuchado a alguien así? No voy a discutir contigo. Haz lo que quieras. Yo voy a confiar en Dios. No discutas con nadie. No pelees en cosas que Dios ya ha peleado y te ha dado. Cierra tus ojos. El momento es para alabar a Dios. Alábalo. Adóralo. ¿Cómo le alabas? Como tú quieras, en silencio.